Como les estaba comentando entonces, tenemos que, a ver en dónde está el mouse acá. Tenemos que los 5 centímetros que hemos hablado o los 6 milímetros que hemos hablado de espaciamiento entre placas y espesor de la placa, esas dimensiones son inclinadas. Entonces aquí por triangulación o por triángulos semejantes, el ángulo de 60 grados es este y vamos a hallar, o aquí en este proceso lo que se hace es hallar la longitud recta. Entonces también se usa nuevamente el seno, que es el cateto opuesto, que lo conocemos que son los 5 centímetros sobre la hipotenusa que vamos a hallar. Y de acá pues nos dice que la hipotenusa va a ser, en este caso, los 5 centímetros sobre el seno del ángulo. Y para el espesor, este es el espaciamiento, y para el espesor los 6 milímetros por el seno del ángulo. Entonces, pues, nada, tenemos que aquí, ahora qué pasó con este mouse que se me pierde. Tenemos que cada 5 centímetros, realmente la distancia horizontal no van a ser 5 centímetros, sino van a ser 5.7 y los 6 milímetros horizontalmente son casi 7. Que esos datos los vamos a necesitar ahorita más adelante. Por eso los traje a colación para que los tuvieran pendientes. Bueno. Listo, entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio que teníamos acá, donde traíamos, estábamos diciendo que n, que es el número de placas, va a ser igual al caudal por el ancho, velocidad a través de las placas y espaciamiento. Y reemplazamos nuestro caudal y nuestro ancho que cambió. El resto de los otros parámetros se mantienen igual. Entonces dijimos que el caudal es 0,266. 0,266. Y el espaciamiento, bueno, aquí hay que borrar más cosas. Aquí hay que borrar también la velocidad a través de las placas. El espaciamiento dijimos que son 2,5 metros. Y la velocidad a través de las placas 0,003436, que fue la que copiamos. Eso me va a dar entonces que el número de placas va a ser de ¿cuánto? Me dio 61,93. No, 61 no. $619,32. Ah, muy bien, 619,32. Y Sí, dice que también me dio. ya hay rayos. Y lo redondeamos a par, entonces me da 620. 620 placas. ¿Por qué lo redondeamos a par? Vamos a escribir acá. Uy, pero eso dio grandísimo. Ah, porque quedó más delgadito, sí, señoras. 620 placas. Dividido entre 2. Me da
310 placas. Y ya en un segundo les confirmo por qué se divide entre dos. Aunque ya ustedes se lo deben imaginar. Nuestro dibujo dice que, ya se los he manifestado varias veces, tenemos acá un sedimentador o una hilera de placas a la izquierda y otra hilera de placas a la derecha. Entonces, de los cálculos que acabamos de hacer, dice que son 620 placas, pero es en ambos sectores, en ambos lados. Como vamos a calcular este cálculo, necesitamos para hallar la longitud, pues solo vamos a tener en cuenta pues el número de placas que va por un lado, porque por el otro lado va a ser el mismo número de placas. Entonces acá pues ya seguimos con la longitud. Son 310 placas y esas 310 placas, ¿qué van a ocupar? ¿Qué longitud van a ocupar? Entonces aquí aparece un término que ya se los expliqué y ahorita si quiere volvemos a mirarlos. L coseno del ángulo. Este L coseno del ángulo salió de acá, mírenlo acá. 1.20 por coseno de 60, que es L por coseno del ángulo. Esa es la longitud que hay de acá hasta acá. ¿Para qué queremos hacer eso? Lo que en este momento vamos a calcular es la longitud L asterisco del sedimentador. Es desde acá hasta acá donde termina. Entonces esa longitud está formada por tres elementos. El primero que se conoce como la cuña, que es esta parte plana que aquí hay en este triángulo, que es esta misma que tenemos acá. Entonces, por eso, en esa ecuación que tenemos allá atrás, ahorita la vamos a volver a aplicar, dice que es L por el coseno del ángulo. Que eso pues da 0,6, pero allá en la ecuación no está con valores, sino solo está planteada la ecuación. Entonces decimos que es la cuña más todo lo que se refiere con placas y espaciamientos. Entonces, los espaciamientos, ya dijimos acá que los espaciamientos son, se me pierde el mouse siempre, acá, E por el seno del ángulo y el espesor de las placas es I por el seno del ángulo. Entonces, esos son dos términos que vamos a tener que contemplar. El espaciamiento, pero multiplicado por el número de placas, porque son espacio acá, un espacio acá, otro espacio acá, bueno, el número de espacios, todo el número de espacios que haya. Y el espesor de la placa, pues hay que mirar cuánto tiene de espesor cada placa más todas las placas. Entonces, esta ecuación va a terminar en lo siguiente. Como ya les decía, L por el coseno del ángulo es la cuña. Y el número de placas multiplicado por E más I, que es el espaciamiento más el espesor. Y eso se divide sobre el seno del ángulo, que es como el factor de corrección que me dice cuál es la relación entre la distancia inclinada y la distancia recta. Entonces, esta relación al dividir entre el seno del ángulo me convierte la hipotenusa, me la convierte en el cateto. O sea, es la que me dice cuánto es esta longitud. Entonces, esa ecuación es la que me va a permitir determinar la longitud total del sedimentador. Y pues la ecuación, pues muy sencilla, vamos a reemplazar pues el 1,20 que es constante, porque ya dijimos que las placas son constantes de 1,20, el ángulo es constante y aquí sí vamos a cambiar nuestro número de placas. Y esto pues el resto es constante. Y esto me va a dar que la longitud del sedimentador es de 20,65. Uy, espere. Entonces acá vamos a reemplazar por 310. Y dijo la compañerita que eso va a dar 20,65 metros. ¿Están todos de acuerdo? Correcto. Corrupto, dijo el compañero. Corrupto. Bueno, ¿alguien más?
¿Alguien más que quiera decir que está corrupto? ¿Hay alguien más haciendo las operaciones? Porque si no hay nadie más haciéndolas, yo para qué espero que me den resultados si no van a darlo. Sí, bien, yo los estoy haciendo. Espera un momento. Yo espero todo lo que ustedes quieran, ¿no? Por mí no hay problema. Aquí nos van a dar las 10 de la mañana. Sí, Inge, Bueno, me da ese resultado. listo. Entonces dice redondeo unidades constructivas. ¿A cuántos son unidades constructivas? Hemos dicho que redondear a los decímetros, o sea, esto me va a dar 20.7 metros. ¿Es claro? ¿Es claro cómo se redondea unidades constructivas? Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la zona de los. Y ya voy a mostrarles todo lo que tiene que ver con la zona de los. Estoy esperando a que terminen los demás compañeros de calcular la longitud. Ya seguimos con nuestra zona de lodos. Vamos a calcular esto que hay acá. Esto es lo que se conoce como zona de lodos. Este trapecio. Es un trapecio que ¿qué dimensiones tiene? Pues tiene una altura de 2 y tiene un ancho de todo esto, que es igual a decir 3 metros porque es la mitad de este ancho. Entonces es muy sencillo. Y la parte inferior en la parte inferior de ese trapecio, no sé si me desaparece el mouse. En la parte inferior de ese trapecio el ancho es de 0,5. Esas dimensiones quiero que las tengamos claras para nuestro siguiente diseño. Bueno, por acá debo tener... Uy, no lo tengo por acá. Pero ya, un momento, ya lo busco y lo traigo.
Bueno, vamos a trabajar sobre esto que les decía que es la zona de los. Este pedacito de acá. Y eso pues se hizo un zoom acá que ya les voy a acercar. Bueno, ¿qué tenemos? Ya les había dicho que nuestra altura de 2 metros, ya se las había leído hace un rato, les había dicho que era de 2 metros. El ancho, en la parte superior, que se conoce como la base mayor del trapecio, dijimos que es el 1,25 más el 0,5 más el 1,25 que da 3 metros. Y la base de abajo, la base menor, son los 0,5 metros. Esas son nuestras dimensiones. Entonces, para hallar un trapecio, necesitamos el área de un trapecio. Es la base mayor, que es esta de acá arriba. Esta de acá arriba. Más la base menor, que es esta de acá abajo. Sobre 2. Eso es el área. Eso es el promedio del ancho. Ahora se multiplica por la altura, que sabemos que es 2 metros. Y se multiplica por 2, base por altura sobre 2, base mayor. ¿Y por qué lo multiplico por 2? Este sí no aparece en ninguna fórmula, este 2. ¿Alguien que me explique por qué multiplicamos por 2? ¿Hay alguien en clase todavía? Sí, señor, claro que sí. Ah, bueno. ¿Alguien que me diga por qué esta ecuación se multiplica por 2? ¿Nadie? Mirlady, que prendió el micrófono. Hable, Mirlady. No le dé miedo. No, estaba analizando, pero como que me arrepentí. Analice, no pasa nada. ¿Qué viene en esta figura? Estamos hallando el área de esta zona de los. ¿Por qué la multiplicamos por 2? Porque de Por pronto, pues las digo, dos. por la base menor y la base mayor, ¿no? No, señora. Son porque son dos tolvas de los. Mire que aquí hay una a la izquierda y otra a la derecha. Entonces, por eso lo multiplicamos por 2. ¿Listo? Listo. Entonces, pues reemplazando, aquí dio exactamente lo mismo, no voy a cambiar, les voy a dar un momento para que ustedes reemplacen. La base mayor nos dio 3, la base menor viene de 0,5, la altura que es 2, y el 2 porque son dos tolvas del ojo. Entonces me da 7 metros cuadrados. Ah, bueno, aquí ya estaba calculado lo mismo. Listo, 7 metros cuadrados. Aquí voy a corregir esta longitud del sedimentador porque no nos dio 16. Alguien que me diga cuánto dio en este ejercicio. 21,7, si no estoy mal. Alguien que me Sí, corrija, señor. por favor. Sí, señor, 21,7. 21,7. Listo, entonces tenemos que el área del trapecio, aquí está otra vez lo que teníamos allá a la derecha, voy a repasárselo nuevamente, tenemos la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura por 2 porque son dos zonas de 2. La ecuación dice que son 3 metros de base mayor, 0,5 de base menor sobre 2, 2 metros de altura y por 2 da 7 metros cuadrados.
Y esos valores ya, como es el área, yo necesito hallar es el volumen. Entonces el volumen no es más que el área por la longitud. Y vamos a reemplazar. El área son los 7 metros y la longitud en este caso fueron 21.7 metros lineales. Y al reemplazar, pues, multiplicando por 7, me da 7 por 7, 49, van 4. 151,9. Gracias. 151,9, sí. 151.9. Bueno, 151. Ese sí no lo redondeo porque ahí ya, ese es el valor. Corrupto. Corrupto, muy bien. ¿Alguna pregunta? 8 y 57. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tolva de lodos. Entonces tenemos una tolva o dos tolvas de lodos que tienen un volumen de 151,9 metros cúbicos. ¿Pregunta? No hay pregunta. Señor. Bueno, ya, entonces ya diseñamos nuestra tolva de lodo. Ahora vamos a irnos a este sector. Aquí, esta pantallita que tenemos acá, esto es el interior del sedimentador. Esto es como si le hubieran hecho un roto al sedimentador para poderlo mirar por dentro, por donde viene el agua. El agua ingresa por acá, viene por el fondo, sigue por acá, y luego ella atraviesa hacia la zona de sedimentación a través de esos orificios que dejaron ahí de manera voluntaria que se dejó para que el agua pasara. En la otra vista, el agua ingresa por acá, el agua ingresa por acá, esos orificios están por acá y puede correr por acá o puede correr hacia acá. Y pues ahí ya va a ascender y rebosa acá en estos canales superficiales de recolección. Entonces, ¿qué vamos a diseñar nosotros? Vamos a diseñar esto que está acá, en este momento, que son las losetas, dice acá, que son las losetas de distribución de agua. Esas losetas tienen un ancho, de una vez lo llevo para que lo tengan claro, tienen un ancho A' de 0,6 metros. Por favor, ténganlo claro para que no se les vaya a olvidar. Uy, hijo de madre, me embarré porque borré aquí. Listo. Vamos a guardar. Aquí hice un zoom, aquí en la parte derecha hice un zoom de eso que está acá, para que lo veamos más claro. Un segundo, esperemos a que guarde. Se bloqueó. Bueno, entonces, esto que tenemos acá, ya les había dicho que el agua viene por un canal, viene por este canal, y hay unos orificios donde el agua va a pasar hacia la parte inferior del sedimentador. Esos orificios tienen un ancho B y lo que impide el paso son unas losetas que tienen un ancho C. Mirando eso desde la parte superior, ¿qué tenemos? Pues las mismas losetas con ancho C, unos espacios B y un ancho de A', que fue el que les mostré hace un rato que está acá. El A' que está acá, para que lo vean. ¿Qué condición hay acá en este diseño de este elemento? Pues que el gradiente debe ser menor a 15 y también pues debe ser mayor a 10. Aquí faltó escribir. Debe estar entre 10 y 15 segundos a la menos 1. Recuerden siempre las unidades. Segundos a la menos 1. Eso es lo que nos va a controlar el flujo de agua. ¿Por qué necesitamos que haya un gradiente? Y en ese valor. Nosotros traemos el agua de un floculador
que cuando hicimos el diseño decíamos que debe estar entre 80 o 90 y el mínimo 20. Con ese floculador, lo que queríamos era que se formaran unos flocks. Pero si yo traigo esos flocks al sedimentador y vuelvo y los golpeo en cualquier parte del proceso antes de que sedimenten, pues se van a romper. Entonces necesito que durante todo el transcurso del agua, desde que viene de floculación, ingresa a este canal y pasa a través de esos orificios y llega al fondo del sedimentador en la zona de lodos, en todo ese recorrido, el gradiente siempre me vaya disminuyendo, porque si el gradiente va a subir, pues ¿qué voy a pasar? Pues que voy a romper el floc y perdí todo mi trabajo. Aquí sí voy a romper el floc. Entonces, la primera restricción que nos piden es que el gradiente sea menor a 15. Yo recomiendo que sea mayor a 10. ¿Por qué? Pues porque si no, el agua va a coger por cualquier lado si no hay una necesidad de obligarla a que pase hacia la parte inferior, se va a ir preferencialmente por un lado o por el otro y vamos a tener una embarrada. Entonces, por eso el criterio, pues recomendamos que sea de 10 a 15. Aquí tenemos, pues, la ecuación de gradiente que está en función de unos parámetros. N, este bichuraco, este otro bichuraco, este otro bichuraco y este otro bichuraco. Unos bichuracos ahí que no conocemos. ¿Alguien sabe qué es cada cosa? Si estudiaron y vieron los videos, deberían saber qué es eso. A ver, voy a empezar con la fácil. ¿Qué es N? A ver, demuéstrenme que sí han estudiado. A ver, ¿nadie? ¿Nadie ha estudiado? Rayos. Me decepcionaron, muchachos. Hasta ahí llegó el amor que les tenía esta mañana. ¿Qué hacemos? ¿Ese no es el número de placas, esa N? No, señor, no es el número de placas. Que estoy aquí revisando y no me acuerdo dónde está. La N es el coeficiente de Manning. Ajá, pues es que ahí lo dice, mírenlo acá, se lo estoy colocando. Mire, si ustedes como que ni leen, mire. ¿Sí ven? ¿Cómo vaina tan jodida con ustedes, mano? ¿Dónde está esta vaina? Ahora este, ¿cómo se llama este bicho? El peso específico. Ah, el peso específico, muy bien. ¿Y este otro bicho? ¿Cuál? La viscosidad. Ajá, muy bien. ¿Y este otro bicho? El radio hidráulico. El radio hidráulico. ¿Y este bicho? El caudal del sedimentador. No, esta es la Sobre el área. velocidad. La La velocidad. la velocidad. Bueno, entonces aquí ya les explico que el n, que es el número de Manning, esa es una forma de presentar la ecuación de Manning. Y la ecuación de Manning dice que el n es 0,013 para concreto. El peso específico, pues como estamos manejando, creo que la misma temperatura debe ser igual. Sin embargo, espero que me la confirmen. A ver, ¿cuánto es el peso específico del agua a 21 grados centígrados? El peso específico y la viscosidad. A ver. Aquí sí ya necesitamos el peso específico y la viscosidad en unidades consistentes. Entonces, allá el dato de la tabla lo multiplican por 1000 y el dato de la tabla lo dividen entre 98. Bueno, 30 segundos para que
Peso específico es 998,02. Ajá, ¿y la viscosidad? Es 1,08 por 10 a la menos 4. Dame más cifras significativas. Bueno, dijo la compañera que eran uy, ¿me confirmas? 998. .02 kilogramos. Fuerza metros 0,3 cúbicos. aproximando, ¿no? Ah, bueno. Cero tres. ¿Y la viscosidad? La viscosidad, niñas o niño. Paola me ha dictado que 1,08. 1,08 por 10 a la menos 4. Dame otra cifra significativa. 0,8 y después del 8, ¿qué hay? Sí, espere. Un 2. Y después del 2. Ay, ya la borré, Inge. Ah, vuelva a hacer. Espere. ¿Qué pasó? ¿Y el resto de población están como una masa inerme porque no están participando? No, Inge, es que me quedé sin calculadora y hago en el celular y me da, mejor dicho, terrible sin resultados. Ujú. Nada que ver. Sí, y Por el eso. resto, la excusa de los demás.
Silvia, Vanessa, Tatiana. ¿Qué hacemos? Yo estoy acá intentando, profe. Ujú. Uno coma 08224 me dio a mí. Paola, ¿cuánto le dio? Ay, borré. Bueno. Listo. Tenemos nuestra... Tenemos ya nuestra viscosidad. Nos falta calcular R, que es el radio hidráulico. Y la velocidad, que esa ya la tenemos desde antes. Entonces, el radio hidráulico, ¿cómo se calcula? El radio hidráulico es igual al área sobre el perímetro. El área, aquí la tenemos en este dibujito, es lo que está en verde y el perímetro es lo que está en verde, pero solo alrededor. Y el área es lo que está en verde relleno. Entonces, de acuerdo a nuestro dibujo, el área es el A por el B. O sea, este ancho por este largo. Y el perímetro es este lado más este, más este, más este. O sea, 2 veces A más 2 veces B. Y eso es lo que tenemos acá. El área es el A por el B y el perímetro es 2 veces A más B. Entonces, para poder resolver esta ecuación, necesitamos suponer un valor de X. Esa es nuestra primera iteración. Y al suponer ese valor de X, pues simplemente vamos a concluir si está bien o si está mal, de acuerdo a unas condiciones que vamos a tener que calcular un poco más adelante. Entonces, el valor, ¿qué es X? X es el número de losas. Entonces aquí tenemos que es 1, 2, 3, bueno, suspensivamente hasta X. Y aquí supusimos que las losetas son 60. Si son 60 losetas, aquí estamos mirando pues que entre cada loseta queda un orificio. Entonces, si son X losetas,